hemos iniciado una serie que se llama Fe en Acción. ¿Cómo se vive una fe sincera según la epístola de Santiago? Un poquito de contexto a los que vienen llegando. Nosotros decidimos estudiar la carta de Santiago porque Santiago nos hace un fuerte llamado a practicar la fe. Santiago nos hace un fuerte llamado a practicar la fe. Santiago escribe como un pastor que está preocupado por la conducta equivocada que los hermanos están teniendo en medio de las pruebas y de las aflicciones. Así que él da algunos consejos muy prácticos de cómo se vive la fe en momentos difíciles. Ya hemos mencionado algunos consejos o convicciones que debemos tener ante las pruebas y ante las tentaciones. No sé si ustedes se acuerdan que hablamos de que uno de los consejos que nos dio Santiago ante las pruebas, actitud de gozo, ver las pruebas como un aprendizaje para la madurez, para nuestra madurez, y pedir ayuda en la sabiduría. Y ante las tentaciones, los consejos de Santiago fue no caer en el engaño de que Dios es el autor de nuestras desgracias o tentaciones, sino ver a Dios como el autor de todo lo bueno que nos pasa. Dice que Dios a través de su palabra nos dio una nueva vida. Hoy, el consejo que nos va a dar Santiago tiene que ver con la actitud o la respuesta que usted y yo estamos teniendo de la palabra en medio de las pruebas. Hablaremos de algunos consejos, convicciones que debemos tener ante la palabra en medio de las pruebas. Y ahora que leamos el texto, quiero que hagamos un ejercicio. Ya los que me conocen saben que a mí me gusta enseñar, pero también enseñarle a usted a que estudie la Biblia, a que usted pueda ver también. Y quiero que mientras estemos leyendo el texto, usted va a contar las veces que se repite el término palabra. Pero cuando lo cuente va a pensar qué se dice de la palabra, porque eso nos va a revelar el tema principal y el consejo que nos da Santiago. Amén. Va a contar las veces que se repite la palabra o sinónimo de palabra, pero qué se dice de la palabra, porque ahí está el tema o el consejo para nosotros en esta mañana. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer en esta ocasión en la NBI, porque note cómo inicia, es muy parecido a la Reina Valera. Mis queridos hermanos, ¿cómo dice Reina Valera? Amados hermanos, ya saben de dónde esa expresión que yo uso a veces. Amados hermanos, Dios les bendiga, de aquí de Santiago. Mis queridos hermanos. Tome nota de esa expresión, porque cada vez que Santiago va a introducir un tema o finaliza un tema, usa esa frase mostrando como su amor pastoral en lo difícil que le va a decir. Cada vez que usted va leyendo Santiago, note que esa frase se repite varias veces. Amados hermanos, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle. Versículo 22.
No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla. Versículo 26. Si alguien se cree religioso, no si es, si tú te crees religioso, pero no le pones freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta palabra. Señor, si tú no edificas, en vano trabajamos. Si tú no nos guías en esta mañana, en vano, Señor, estoy exponiendo. Por favor, dale la gracia a tu siervo y la gracia a la iglesia para recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántas veces se menciona el término palabra? ¿Y qué se dice? Los observadores de la Biblia, ¿qué notaron? 3 veces. ¿Seguro? ¿Alguien dice algo más? Se usa 3 veces y hay un sinónimo. Son 4 veces. ¿Cuál es el sinónimo que se usa de palabra? La ley perfecta. Se menciona entonces en el versículo 21, en el versículo 22 y en el versículo 23. Y luego en el versículo 25 cambia el término ley, término palabra por el término ley. Pero, ¿y qué se dice de la palabra? El énfasis es el mismo. Que debemos prestar atención a las Escrituras, disponernos para recibirlas y obedecerlas, ya que tiene poder para 3 cosas. Para salvarnos, versículo 21, da libertad, versículo 25a, y bendice a quienes la practican. Voy a leer nuevamente esto. El énfasis de Santiago aquí es que usted y yo prestemos atención a las Escrituras y que nos dispongamos para recibirla y obedecerla, ya que tiene poder para salvarnos, da libertad y bendice a quienes la practican. Y ese es el consejo de Santiago para esta comunidad. Y para nosotros, cuando estamos pasando momentos difíciles, tener una actitud y una respuesta adecuada ante la palabra de Dios. Porque ella tiene un propósito cuando la escuchamos. ¿Cierto que es así? Durante las pruebas, la obediencia a la palabra transforma nuestras vidas. Y ese es el título de hoy. Obedece a la palabra porque ella te transforma. El texto dice que ella tiene poder para salvarnos, ella da libertad y ella bendice. Uno puede decir en pocas palabras, la palabra de Dios te transforma. Tiene un poder para cambiarnos. Y este consejo de Santiago toma relevancia cuando recordamos cuál es la ocasión, por qué él le dice a ellos que obedezcan la palabra porque tiene poder para transformarlos, cuando recordamos que ellos están en un momento de mucha tensión. Hay una tensión social. Económicamente no les está yendo muy bien.
Están siendo oprimidos por los ricos de la sociedad. Y oiga esto, la tensión o las presiones de la vida están revelando sus convicciones bíblicas. La presión o las tensiones de la vida revelan nuestras convicciones bíblicas. Ellos no están respondiendo adecuadamente a la palabra de Dios cuando están bajo presión. Son unos oidores olvidadizos cuando están tensionados. Ustedes han escuchado esa frase que dice: el poder corrompe a las personas. Dale poder a alguien y verás cómo lo corrompe. Pero en estos días leí que el poder no corrompe el corazón. Revela el corazón corrompido. Lo mismo con el dicho ese: la ocasión hace al ladrón. No. La ocasión no hace al ladrón. Revela quién es ladrón. Revela el corazón. Lo mismo sucede con las presiones y tensiones de la vida. Ellas no están para hacernos tropezar, sino para revelar nuestro corazón o nuestro temperamento pecaminoso o nuestras convicciones bíblicas. Las presiones de la vida revelan qué tanto tú y yo obedecemos la palabra de Dios. ¿No les ha pasado así? Que cuando no tenemos presión, es fácil obedecer a Dios, pero cuando estás bajo presión, es más difícil. Imagínense, aquí está el ejemplo de estas dos sillas. Imagínense que estas dos sillas que están aquí al frente representan el concepto que usted y yo tenemos de la Biblia como palabra de Dios. Aquí hay unos que se sientan en esta silla. Número 1, ¿qué dicen? Son los que escuchan y obedecen la palabra. Y hay otros que se sientan en esta silla. Número 2, los que escuchan y olvidan la palabra. Entonces, en la primera silla están las personas que consideran la Biblia, que la Biblia es su autoridad, en lo que deben creer y cómo se debe vivir. La primera silla, aquí está, para que la vean por acá también. Que veamos todos. En la primera silla, los que escuchan y obedecen. Estas personas consideran la Biblia como su autoridad en lo que ellos deben creer y en cómo deben vivir. Son personas que obedecen la palabra de Dios y siempre sus decisiones, siempre están alineadas a la Biblia. Siempre. Si me preguntan algo, espérate, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Estoy bajo presión. Bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Estas personas que se sientan aquí van a haber momentos en que ellos no van a entender ciertos temas de la vida, ciertas situaciones, pero su reacción no es cuestionar a la Biblia. Ellos se cuestionan a sí mismos. Ellos se preguntan: ándale, ¿cómo puedo obedecer esta palabra que no entiendo y que es tan difícil? ¿Cómo la puedo obedecer? Ellos estudian la Biblia para que los cuestione y los transforme. Ellos no cuestionan la Biblia. Recuerdo yo recién casado, hay unos versículos que son difíciles de cumplir para los recién casados. El pastor Bedel me puso a hacer el ejercicio de esto del discipulado de matrimonio, y que les compartía a Jesús y yo me empapé. La idea era que
pudiera estudiar cuáles son los deberes del esposo hacia la esposa en mi curso prematrimonial. Y yo empecé y cuando llegué a ese pasaje en Efesios 5, que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, yo hoy no, ya me la pusiste, es bien difícil. Porque el amor más grande que ha existido en la humanidad, el de Dios entregarse por su creación, se lo están poniendo a estos hombres, a estos vasos de barro que hagan lo mismo. Y dice, debes entregarte, debes sustentarla, debes cuidarla, tratar. No, y yo, ay Padre, yo tan vasto que soy yo. Y yo decía, no. Mi oración era, Señor, yo humanamente no puedo. ¿Cómo yo puedo obedecer esto? Ahí voy a llegar al final, no le voy a decir la respuesta. Pero la actitud era preguntarme, ¿cómo hago para yo obedecer esto que me es tan difícil? Me es difícil. Uno soltero, los que saben, con uno soltero, acostumbrado a ser muy independiente, muy individual, entonces vivir nuevamente o vivir con una persona, eso no es fácil. Eso requiere de que uno se vaya acoplando, como me dijo aquí una vez, dos ríos caudalosos que se encuentren y chocan y empiezan con el tiempo a calmarse las aguas y a veces duran años. Yo llevo 10 años y todavía no se han calmado las aguas, todavía a veces se levantan, porque uno viene con costumbres y tradiciones diferentes. Pero mi actitud es ¿cómo yo obedezco? Yo no cuestiono, yo digo que ella me cuestiona a mí. Entonces, estos son los que están en esta silla. Pero los que están en esta silla son personas que escuchan la palabra de Dios, le tienen un profundo respeto. Leen la Biblia, la conocen, saben cuántos libros tiene la Biblia. Después de todo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66, mire. ¿Tiene cuánto el antiguo? ¿Y el nuevo? Estos son, vean, aquí están. Ellos memorizan promesas divinas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar delicados pastos me hará descansar. Y yo soy muy bueno para eso. Pero la Biblia no es su máxima autoridad. Porque cuando están bajo presión, la Biblia choca con sus propios intereses o con lo que quieren hacer en el momento, y lo que gana es su corazón y no la Biblia. Para los que se sientan en esta silla, está bien irse a vivir con su pareja sin casarse. Hay mucha presión, mucha tensión. Ahí gana el corazón y no gana la Biblia. Para los que se sientan en esta silla, está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ay, cualquiera lo hace. Le pedimos perdón a Dios más adelante. Mira que David pecó. Y si David pecó, el hombre conforma el corazón de Dios. Para estas personas está bien mentir si eso te va a cerrar un buen negocio. Hay una mentirita piadosa. Eso, hermano. Y uno empieza a buscar los ejemplos en la Biblia de la gente que mintió. Mira, Abraham mintió, le dijo a este faraón que Sara era su hermana. Yo no puedo mentir. Está bien decir lo que se piensa y ofender si eso te hace libre. Ves que yo no podía quedarme con eso aquí, yo tenía que decirlo y lo solté porque hay que soltarlo. Son personas que escuchan, conocen la Biblia, pero no se someten a ella. Obedecen lo que les conviene. Ellos escuchan y olvidan. Por favor, sin mirar a nadie. ¿En qué silla te has sentado últimamente cuando estás bajo presión? No es en la que se ha sentado el hermano, sino tú y yo. ¿En cuál te has sentado?
en la que escuchas, sabes de la Biblia, reclamas sus promesas divinas, pero no la obedeces cuando estás bajo presión. O en la que te sientas a escucharla, a estudiarla para obedecerla y dejarte transformar. Ese es el tema de Santiago para nosotros hoy. En los momentos de tensión, obedezcamos la palabra y dejémonos que ella nos transforme. En el pasaje se observa esta preocupación de Santiago. Una comunidad que le cuesta practicar la palabra en esos momentos. Miran la Biblia como un libro de información y no como un libro de transformación. Y uno puede observar tres escenas. Los que miran su Biblia notan que a veces las mismas Biblias le dan a uno una pista de cómo el autor va desarrollando su idea. Del 19 al 21 hay una sección donde él le dice, ¿saben qué? Ustedes deben recibir la palabra. ¿Notaron el versículo 21? Deben desechar la inmundicia, la malicia y reciban o acepten la palabra. Primer consejo. Luego del versículo 22 al 25, le dice, no solamente reciban o aceptan, deben obedecer la palabra. Reciban la palabra, obedezcan la palabra. Y en el versículo 26 al 27 dice, bueno, listo. Reciban la palabra, obedezcan la palabra, ahora vivan la palabra, le da ejemplos específicos. Las tres secciones apuntan al mismo tema. Practiquen la palabra. Y para ejercicio un poquito más pedagógico, vamos a unir dos secciones. La primera sección del 19 al 21, quiero que miremos qué es lo que Santiago le pide a ellos que practiquen de la palabra cuando están bajo tensión. Y del 22 al 27, qué es lo que Santiago les pide a ellos que practiquen de la palabra cuando están bajo tensión. Amén. Esos son mis dos puntos. Primer punto, obedece la palabra. Del 19 al 21. Y hay dos temas. Controlando la ira y desechando la inmundicia y la abundancia de malicia. Dice el texto. Amados hermanos, cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. El pasaje inicia con una enseñanza proverbial. Yo les había dicho que la carta de Santiago está influenciada por los proverbios, ¿se acuerdan? Santiago, como está dando consejos prácticos, tiene en su mente muchos proverbios. Y esta expresión, cuando dicen, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, lo dicen varios proverbios. Proverbios 10:19 que dicen, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Noten la influencia. Proverbios 13:13, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Dicho de otra manera, Santiago le está diciendo, escucha más y habla menos. Como dijo alguien por ahí, por algo nos dieron 2 orejas y una boca. Escucha más y habla menos. Esa es la exhortación a que ellos obedezcan. Que escuchen más y hablen menos. Pero hay 2 interpretaciones de qué es lo que nos quiere decir Santiago. Y 2 posibles aplicaciones para nosotros hoy. Algunos dicen que cuando Santiago tiene en su mente los proverbios, su consejo es que en los momentos tensionantes aprendan a callar y a controlar la ira.
Que no le demos rienda suelta a nuestras palabras. Ese es el consejo. Calladito, dice mi mamá, te ves mejor. Que aprendamos a escuchar los consejos de los demás. Escucha, porque la gente te dice eso y no reacciones enseguida a la defensiva. Escucha. Santiago hace un llamado a la prudencia y a la humildad. Esa es una interpretación. Pero la otra interpretación es que algunos piensan que como el énfasis del pasaje es la palabra, Santiago nos dice que en momentos tensionantes debemos dedicarnos a oír y aprender la palabra. Porque dice, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Entonces no, y como se repite varias veces el término palabra, aquí el oír se tiene que ver con la palabra. O sea, que tú te dediques a oír, a aprender la palabra y no salgas corriendo a enseñarla a otros cuando tú todavía no la estás viviendo. Por eso dice Santiago, despójate de toda inmundicia y de abundancia de malicia y recibe o acepta la palabra, porque ella tiene poder para salvarles. Entonces, es un llamado aquí a escuchar la Biblia y antes de enseñarla, que ella nos enseñe a nosotros, que la Biblia nos transforme a nosotros, que dejemos la inmundicia y la malicia. Y la inmundicia y malicia tiene que ver con conducta pecaminosa, y dice abundancia de malicia, y se puede referir a la misma ira en el contexto. Esa malicia es la misma ira. Y creo que estas dos interpretaciones se aplican a nosotros. Primero, un llamado a la prudencia y controlar la ira, y un llamado a no apresurarse a enseñar la palabra sin antes recibirla y obedecerla. Que cuando estamos en situaciones tensionantes, obedecer el mandato de ser prudente. Dígame, amén. Frenar nuestra lengua precipitada. Dígame, amén. Lo voy a repetir nuevamente. Cuando estemos en situaciones tensionantes, la explicación es obedecer el mandato de ser prudente. Amén. Frenar nuestra lengua precipitada. Pensar nuestras palabras antes de hablar. Parar el chisme. La calumnia. La queja. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Controla tus palabras. Esto de la lengua precipitada, lo leí esta semana en un devocional que me prestó María Victoria. Decían que la lengua precipitada, sí, es la que reacciona muchas veces con ira, pero también la que responde de manera precipitada y la que se compromete también de manera precipitada. Y controla tu lengua precipitada. Ojo cómo estás respondiendo. Ojo cómo te estás comprometiendo. Cógela suave. Y esto es beneficioso para nosotros. Porque quien obedece esto que dice Santiago, experimenta una transformación. Si usted obedece el mandato de ser prudente y controlar la ira, se convierte en una persona sabia y se evita muchos dolores de cabeza. ¿Cierto? Hay gente que, uy, ese hombre sí es sabio, esa mujer sí es sabia por la prudencia. El sabio siempre tiene algo que decir, pero no necesariamente lo dice. El sabio muchas veces sabe cosas, pero prefiere callar. A veces hay cosas que yo tengo que decirle a mi esposa, pero si las digo en el momento, se me levanta la Tercera Guerra Mundial. Entonces yo me quedo callado mejor. Eso es sabiduría. ¿Cierto?
No es decir, es que si me quedo callado, él o ella va a seguir. No. Es escoger el momento en que se va a decir las cosas, ¿cierto? Luego, cuando estemos en un ambiente más calmado, hola mi amor, ¿cómo estás? Ven, salimos a comer un heladito. ¿Tú te acuerdas aquella vez que dijiste esto y esto? Ah, bueno, mira eso. Saber decir las cosas. Eso es sabiduría. Pero el necio muchas veces o con frecuencia habla de cosas de las que ni sabe. Se pone a decir cosas y después, ay, ¿yo qué dije? Entonces, en este primer punto, ¿cuál es la invitación, mis amados hermanos? Que ante una incomodidad, bueno, usted lo dijo más brusco. Yo dije, detente, piensa, ora, y si es necesario, habla. Por algo nos dieron 2 orejas y una boca. Sé prudente y controla tu ira. Pero también recuerda, según la otra línea de interpretación, que el propósito primario de la palabra no es información teológica, sino transformación del corazón. No te apresures a enseñar la palabra sin que ella te examine primero. Anímate a tomar notas en cada enseñanza y a no olvidar lo que aprendiste para que puedas practicarlo. Fíjate que usted sabe que uno llega a la casa y le pregunta, ay, ¿de qué habló el pastor? Ni sé, se me olvidó. Ay, entonces, ¿cómo vas a practicar la palabra si no sabes de qué hablaron? Entonces, un buen ejercicio sería que tú tomes nota. ¿Ves qué fue lo que me pidieron hoy que yo debo practicar? Eso lo hacemos en los DBS. En los DBS acostumbramos a que, listo, ¿cómo vemos a Dios en el texto? ¿Cómo vemos al ser humano? Pero ¿qué hacemos con esa información? Y nos obligamos a pensar, ¿cómo podemos practicar lo que vemos de Dios en el texto? Lo que vemos del ser humano, ¿cómo lo practicamos? Y estamos en la semana orando por eso. Y cuando regresamos, decimos, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Sí pudiste practicar el pasaje? Esa es una buena metodología para que no seamos reprendidos por Santiago cuando dice, sé pronto para escuchar y tardo para hablar. La segunda sección del texto, del 22 al 27, Santiago menciona lo inútil que es solo estudiar la Biblia para conocerla y nos da 3 formas en las que los creyentes pueden obedecer la palabra. Recuerden que estamos viendo ejemplos prácticos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Santiago que obedezcamos? Primero, que seamos prudentes y que seamos humildes. Prudente para la lengua y humilde para recibir la palabra. Pero ahora, en esta sección, Santiago nos dice lo inútil que es solo estudiar la Biblia para conocerla. Y 3 formas en que podemos obedecerla. Entonces mire que del verso 22 al 25 menciona lo inútil, lo vano, que es estudiar la Biblia y no practicarla. ¿Cuál es la ilustración que utiliza? Un hombre se mira en un espejo, se va y se olvida inmediatamente de su aspecto. Aquí Santiago compara la Biblia con un espejo. En la antigüedad los espejos no son como los de ahora, de vidrio, eran como metálicos. Pero tenían la misma función de hoy. Tú lo limpiabas y te mirabas. Y cuando mirabas tus imperfecciones, la idea era que tú te limpiaras. Entonces hay gente que se acerca a la palabra de Dios, mira sus imperfecciones, pero luego se va y se olvida de lo que vio. Estas personas, cuando estudian la Biblia, ellos, note que el texto dice que ellos se miraron, pero se olvidan de lo que miraron. ¿Sí lo notó? Ellos se miraron y se olvidan de lo que les enseñaron.
Ellos hacen caso omiso a lo que escucharon de la Biblia. Y Santiago dice, esta gente que le dicen hoy, tienes que aprender a ser prudente, tienes que aprender a ser humilde, y se siente confrontado, sí, realmente he sido un poquito imprudente, me ha faltado humildad, pero cuando se va y no la cumple, no es por mala memorización. Porque ahí en el culto, en la exposición de la palabra, ellos fueron examinados. Son personas que cuando están escuchando, estudiando la Biblia, siempre buscan aplicarla al de al lado. Mija, eso es para ti. O le buscan la mirada que está allá, para ver cómo se siente la otra persona. Mira el ejemplo que puso el pastor. Eso debe ser. Está siempre buscando aplicar la palabra al de al lado. Una vez en el DBS decíamos, estamos acostumbrados, cuando estudiamos los pasajes de la Biblia, identificarnos con el héroe de la historia. ¿Por qué no nos identificamos con Judas? ¿Se acuerdan? Qué bueno que nos identifiquemos con Pedro y no con el Jesús que está ahí en la mesa con el traidor y con él. Porque siempre estamos buscando, o en ocasiones estamos buscando, evadir la confrontación. Entonces estas personas buscan aplicar la Biblia de al lado y no la aplican para ellos. Personas que interpretan la Biblia, pero no dejan que la Biblia los interprete a ellos. Y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que esto sucede? ¿Por qué no se toma en serio el estudio de la Biblia y nos cuesta poner en práctica la palabra según el pasaje? ¿Por qué lo que estamos diciendo hoy aquí de ser prudente, de ser humilde? Salimos de aquí y cuando llega otra vez la tensión, la lengua se suelta. El orgullo sale. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? Mire su Biblia, ¿cómo cree usted que el pasaje responde eso? Yo digo que no es por la mala memorización. Es que se me olvidó. Yo no creo que sea por eso. No es que me cueste retener información. No estoy de acuerdo con esa respuesta. Porque si hoy se nos está diciendo que seamos humildes y prudentes, algo nos dijo el Señor. ¿Qué dice el versículo 25? Que da como una pista, y el versículo 21. Inicia con un pero, según las Américas. ¿Qué dice? Pero, eso, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué dice el versículo 21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con mansedumbre o humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar. Yo creo que en esos dos versículos está la respuesta de por qué a veces. Primero, uno no mira atentamente las Escrituras. Estamos aquí, pero escuchamos, sí hay que ser prudente, sí hay que ser humilde, sí, pero no estamos atentos. Cuando el texto se refiere a atento, es mirar, eso es para mí. Eso se está diciendo para formarme. El que no es atento está pensando en el de al lado. Pero si tú estás pensando que no, eso es para ti, puedes experimentar la libertad. Y la otra es con humildad. Recibe con humildad. Se debe recibir la palabra con humildad.
Porque el problema para obedecer la palabra en ocasiones es el orgullo. ¿Cierto? A veces nos cuesta doblegar nuestra voluntad por el pecado del orgullo. La obediencia a la palabra implica renunciar. Contar hasta 10. Y ceder un poquito. Hoy he hablado mucho de Alejandra. Ella no está por aquí. Pero voy a poner otro ejemplo con Alejandra. Cuando hemos tenido también nuestras tensiones, y uno tiene también que darle su espacio a las personas. No podemos forzar. Y ella me ha enseñado eso. Espérate un momentico. Déjame yo cuento. No me puedes forzar a que te perdone enseguida. ¿Y qué hace uno? ¿O qué hace ella? Se va a orar. Y a renunciar a lo que está costando perdonar. Y eso no es fácil, ¿cierto? A veces el orgullo imposibilita la resolución de conflictos. Es que él tiene que acercarse a mí. Es que él fue el que me hirió. El orgullo levanta la barrera y uno, por la falta de humildad, nos cuesta. Amén. Haga el ejercicio mental y pregúntese, ¿por qué me cuesta obedecer? Llega a la conclusión, o no estoy mirando atentamente la Biblia, estoy buscando aplicar la que tengo al lado, o por falta de humildad. Sin embargo, Santiago dice que cuando una persona se dedica a mirarse atentamente a la palabra, que da libertad, y permanece en ella, experimenta una bendición, o son felices. Estas personas estudian la Biblia porque ella les da libertad y los hace felices. Quienes obedecen la Biblia, ellos miran, o nosotros miramos, los mandamientos de Dios como algo que no es difícil de cumplir. O sea, no se mira la Biblia como una imposición, un juicio o una restricción. No veas la Biblia así, es que me están prohibiendo que yo haga esto, es que me están prohibiendo. Si uno tiene esa actitud de la palabra, te va a costar obedecerla. Quienes experimentan la bendición, la libertad, es porque miran la palabra como ese instrumento que te va a bendecir, que te va a dar libertad. Cuando una persona practica la palabra, experimenta esa transformación, pero es necesario que uno cambie esa actitud. Versos 26 y 27, Santiago concluye esta sección y menciona 3 formas en las que se debe obedecer la palabra. ¿Cuáles son? Dígamela. Refrenando una lengua. Segunda. Esa es la tercera. La segunda es en el versículo 27. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón. La religión de tal es vana. Primero debes refrenar tu lengua. Luego dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Entonces, ¿qué nos pide Santiago que obedezcamos específicamente? Hombre, controla tu lengua, nuevamente hiciste con el mismo tema. Visita a las viudas y a los huérfanos, que tiene que ver con, muestra una preocupación por los desamparados. En la antigüedad las viudas y los huérfanos eran la gente desamparada. Preocúpate por la gente desamparada. Y cuando dice que se guarden sin mancha del mundo, tiene que ver con que seas enemigo del mundo. Y esto se ve más adelante en el capítulo 4. Uno podría decir que a medida que el texto va avanzando, Santiago se vuelve más práctico y más específico en su llamado a que tengamos una actitud y una respuesta adecuada a la palabra. Empezó diciendo, controlen la ira y que escuchen la palabra para vivirla. Y ahora les vuelvo a decir, refrenen su lengua y añade que muestren preocupación por los desamparados y se guarden de este mundo.
como característica de lo que es una religión pura o un verdadero acto de ceremonia. Esa palabra, la religión pura, aquí se usa para referirse a un acto de ceremonia o un acto de adoración. Si una persona dice que adora a Dios, pero no refrena su lengua, su religión o adoración es falsa. Si una persona es indiferente ante el vulnerable, afligido y desamparado, su religión o adoración es falsa. Y si una persona no se guarda de la contaminación de este mundo, su religión o adoración es falsa. Santiago toca estos tres temas porque son los problemas que ellos están viviendo. Les cuesta controlar la lengua, ayudar a los necesitados y mostrar una conducta diferente a la del mundo. Y puede ser que para algunos, aquí concluyo, estas exhortaciones no sean relevantes para esta época de la Navidad, donde el espíritu navideño nos despierta la generosidad de ayudar a otros. Ustedes saben que en diciembre el espíritu navideño nos anima a dar aguinaldo, ayudar a los demás. Yo esperaré el mío en estos días por ahí. En diciembre se da regalos, se come natilla, buñuelos, es común. Y esta exhortación de preocuparse y ayudar a los demás, parece que es fácil obedecerla ahora para esta época. Además, para esta época, el espíritu navideño nos pone sensibles y cariñosos. Vecinos, feliz año, ¿se acuerdan? Así decimos en la costa. Vecinos, feliz año, y los que no se hayan hablado por todo el año se reconcilian en diciembre. Lo menos que uno quiere es pelear en diciembre y discutir con familiares y amigos. Lo menos que uno quiere es terminar el año lleno de rabia y soltando la lengua. Así que uno dice, para este tiempo, parece como que es fácil aplicarlo. Sin embargo, el punto del pasaje, mis amados hermanos, es obedecer la palabra aun cuando estamos bajo presión. Porque ella tiene el poder para transformarnos. Estudiamos la Biblia para que ella nos cuestione y nos transforme. Y no meramente para cumplir una disciplina espiritual o un devocional. Y les pregunto, ¿cuáles son las situaciones tensionantes que has vivido en este año, donde te ha costado obedecer lo que Dios te dijo? ¿Te has sentado en la silla de los que estudian la Biblia y olvidan practicarla cuando estás sufriendo o cuando estás pasando una prueba tan difícil? ¿Qué te dijo el Señor durante todos los sermones del 2023 que te ha costado obedecer? Llegó diciembre y se insistió en esto y nada. ¿Se acuerdan? Hablamos de la serie de Hechos. ¿Te ha costado compartir el Evangelio? Hubo taller de evangelismo y me quedé. No salí. Hablamos de la serie de la vida devocional. ¿Te ha costado tener disciplina en tu vida espiritual? Hablamos de los temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. ¿Te ha costado controlar tu temperamento? Y hablamos de la serie sobre la iglesia. ¿Te ha costado comprometerte con la iglesia, con el servicio? ¿Te ha costado dejarte pastorear? Sea cual sea tu respuesta, mis amados hermanos, lo que te va a motivar a practicar la palabra, a obedecer la palabra, no es el beneficio que te va a traer, sino la gracia que se te ha dado.
La obediencia a la palabra debe ser motivada porque Dios usó su palabra para salvar tu alma y la está usando para perfeccionarte. La obediencia debe ser motivada porque Dios usó la palabra para traerte libertad y la sigue usando para transformarte. Si te está costando obedecer en ocasiones, hay que ir al cuarto, cerrar la puerta y humillarse. Renunciar al orgullo. Invito a que te coloques de pie y oramos.